Está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo. Y empecemos, ingeniero, por ese nombramiento, poner al gerente y director de ExxonMobil como secretario de Estado. Esto pues manda señales pues confusas. Uno, un gobierno que tiene un perfil muy empresarial en el complejo militar industrial del que hablaba Eisenhower hace 60 años. Y dos, alguien con muchas relaciones con Rusia. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Y gracias por seguirnos todos los días en estos comentarios, que su objetivo es brindarle a usted elementos de juicio para que usted tome decisiones, piense, haga sus propios análisis. No se preocupe en coincidir con nosotros, preocúpese en entender lo que está ocurriendo, porque eso nos afecta a todos. Tú has tocado un punto importante, y yo pensaba desde ayer que estuve viendo este tema y me puse a mirar todas las televisiones del mundo, tanto de Rusia como, dicho sea de paso, después de ver RT Rusia en español, se va a enterar de otra versión del mundo, la BBC de Londres, España, Estados Unidos, etc. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Y eso cómo nos afecta a nosotros, porque esto es lo importante de esto. No es que los Estados Unidos nos interesa a nosotros, no porque seamos gringófilos, porque los Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, nuestro principal usuario del canal, la potencia geopolítica más importante del mundo, con el cual nosotros tenemos una larga historia de confrontaciones y de aciertos. Exacto. Y que ahora tenemos, entre otras cosas, los problemas que nos creó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y una relación un poco compleja, complicada y sin muchos frutos positivos entre el actual gobierno y el gobierno del presidente Obama. Y viene un nuevo gobierno, y fíjese lo primero que ha hecho el presidente electo Trump. Él tiene una estrategia. Es la primera vez durante muchas décadas de la historia norteamericana que un hombre de la calidad de Trump, multimillonario con tantos recursos, asume la conducción del Estado. Es decir, en los Estados Unidos el poder más importante son las corporaciones multinacionales que tienen poder a través de los políticos que ellos controlan en el Senado, en el Departamento del Tesoro, en el Departamento de Estado, etc. Pero ahora las corporaciones están en el poder. Y entonces ellos no necesitan intermediarios para definir una agenda. Ahora fíjese la lógica de las decisiones del señor Trump, que no obedecen a gestos de derechización, sino con claras indicaciones estratégicas. En este momento, la principal preocupación comercial de los Estados Unidos, que es su principal problema en este momento, es la República Popular China, que se ha constituido en la segunda economía más importante del mundo y en más de 14 rubros tecnológicos está adelante de los Estados Unidos. Y se constituye actual y en el futuro, y lo es en el presente, uno de los principales mercados de las materias primas de nuestro continente latinoamericano y del continente africano. Y constituye un competidor implacable con los Estados Unidos por la baja costo de su mano de obra y por sus políticas centralizadas de control de su moneda. Entonces, para el señor Trump y para las corporaciones norteamericanas, la República Popular China es un elemento importante a enfrentarse. Y fíjense las dos cosas que él ha hecho. La primera cosa que hizo fue llamar a la presidenta de Taiwán y declarar posteriormente que no habrá la política de una sola China, que es decir, reconocer a la República Popular China como la representante del pueblo chino y Taiwán como una parte de esa nación con un régimen especial. Él dice que va a cambiar eso y nombra al señor Rex Tillerson como su propuesta para secretario de Estado, un hombre vinculado que es actualmente el ejecutivo en jefe de la ExxonMobil,
que es amigo personal del señor Putin, con el que ha hecho negocios. ¿Y por qué ha hecho negocios el señor Tillerson con el señor Putin? Porque Rusia es uno de los grandes productores de petróleo y de gas en el mundo. Y Exxon, que es la corporación más grande del mundo, tiene razones para tener relaciones con Rusia. Y él es amigo personal. Ahí toma champaña, se habla, e incluso ha salido a defender y se ha opuesto al bloqueo a Rusia, al aislamiento de Rusia. Entonces la estrategia de Trump es, a través de acercarse a Rusia, aislar a China Popular, que es exactamente la estrategia contraria que usó Richard Nixon cuando abrió las relaciones con China Popular para aislar a la Unión Soviética, cuando Brezhnev, usted recuerda aquello. Entonces aquí hay un cambio geopolítico de suma importancia. Esto no es un juego cualquiera. Esto no es un juego para no... si yo fuera el presidente, ¿verdad? Yo tuviera un grupo de expertos en el manejo de esto que está ocurriendo, porque esto va a afectar el comercio. Y nosotros debemos definir cuál va a ser nuestra estrategia para esto. Muy parecido a esto que está ocurriendo, ocurrió cuando Ronald Reagan llegó al poder en 1980, y el general Torrijos nos mandó a nosotros, que éramos el equipo estratégico político, no de sapería, como era el G2 o como es el Consejo de Seguridad actual, no, a mirar el mundo en su conjunto, porque Ronald Reagan venía a ser presidente después que Carter había sido nuestro aliado, y donde nosotros íbamos a la Casa Blanca y entrábamos por la puerta de atrás. Hablábamos con Reagan, hablábamos con Carter, hablábamos con su jefe de gabinete, Hamilton Jordan, hablábamos con el secretario de Estado, con las estructuras de mando. Después viene Reagan y viene con el garrote y pone a Alexander Haig como secretario de Estado. Y nombramos un equipo para cómo vamos a bregar con esa nueva administración. Y de hecho, esa estrategia funcionó en el tiempo. Un día le explicaré sobre ello. Pero en este caso en particular, el presidente Reagan pone a este equipo y pone un equipo de militares que tiene un alto nivel de simpatía. Los militares en los Estados Unidos son de los más queridos. Claro. Y tiene 3 generales que van a hacer lo que le diga el comandante en jefe. Y la estrategia del señor Trump es aislar a la República Popular China, que es nuestro segundo socio económico, uno de los socios más importantes en el uso del canal, y además en la zona libre de Colón, la mayoría de los negocios se hacen importando cosas de ese estilo tradicional que tenía la zona libre de Colón, y la República Popular China es uno de los socios comerciales más importantes de esta región. Y en sus manos está una gran cantidad de divisas, de dólares, que pueden exigir su convertibilidad y ponen aprieto a los Estados Unidos. De manera que el señor Trump tiene una clara estrategia geopolítica. Y fíjense lo que nosotros hicimos en Panamá hace unas semanas, hace unos meses, cuando la ampliación del canal. ¿Cuál fue el primer barco que pasó por el canal el día de la ampliación? Barco chino. De Costco. Por ello los norteamericanos, con justa razón, se resintieron. Digo con justa razón porque era obvio que quienes ellos construyeron el canal, y por la relación que tenemos con ellos, que nosotros pasáramos un barco norteamericano. A mí me parecía correcto que eso fuera así, pero pasamos un barco chino. Y el segundo era holandés. Y en esta administración. Sí. ¿No? Y creo que es importante que entendamos esto, porque nuestra plataforma de servicio está siendo atacada, incluso por los propios Estados Unidos. El caso Wackett es uno de ellos, y está ahí. El que va a resolver esto al final es el señor Trump, y a él no está en medias tintas. Sí. Él está aquí con una clara estrategia corporativa. Él no cree, por ejemplo, su confrontación con la CIA. Y ayer había un debate durísimo en los Estados Unidos, que ojalá el secretario del Consejo de Seguridad lo hubiera visto. Yo hubiera apostado a que el presidente viera esto. En las grandes cadenas de los Estados Unidos se discutía sobre los grandes errores y fracasos de la Agencia Central de Inteligencia en informar al presidente de los Estados Unidos sobre información falsa, que lo ha llevado a desastres inmensos, entre ellos todo lo que pasó en Irak, entre ellos decir que India no tenía capacidad de hacer la bomba atómica, cuando no habían terminado de decir eso cuando la India explotó su primera bomba atómica. Decenas de errores estratégicos del sistema de inteligencia de los Estados Unidos están siendo discutidos en debate público. ¿Y por qué? Porque la CIA ha montado toda una operación para aislar
a los Estados Unidos de Rusia, contrario a la concepción estratégica de Putin, que ve en Rusia un aliado para aislar a China y para tener más control sobre Europa, porque el petróleo y el gas de Europa viene desde Rusia. Entonces, aquí hay todo un planteamiento que a nosotros los panameños nos debe interesar, porque nosotros en nuestra pequeñez geográfica tenemos una magnitud en nuestra posición geográfica que nos da carácter de país de geopolítico. No es que nuestro presidente tenga ejército, no. Nuestro presidente lo que necesita es inteligencia e estrategias para hacer esto. Yo me pregunto si los que están al lado de él tendrán esa capacidad. O no, en Panamá hay muchos talentos. Sí. Aquí hay muchos inversionistas. Y fíjese que en el marco de todo esto se están produciendo victorias importantes de Rusia en Siria, ¿no? Y la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos inventa guerras para conseguir recursos. Todas las agencias de inteligencia que yo conozco, incluyendo el Consejo de Seguridad de Panamá, inventa escenarios de guerra para conseguir recursos. ¿Usted ha visto alguna vez cuánto se gasta el Consejo de Seguridad en estar espiándonos a nosotros? La información que dispongo yo es que gastan millones en efectivo para comprar chivatos, para comprar soplones, para estar persiguiéndonos, para alquilar decenas y centenares de carros. Vaya a ver usted la cantidad de carros que alquilan directamente. Porque las agencias de inteligencia viven del cuento de una filosofía muy clara en el argot de estos caballeros, que es la conspiración permanente. Entonces yo invito a Panamá, a los políticos panameños, a que se interesen en lo que está ocurriendo en el mundo. Levanten la mirada y miren el escenario. Si se olvida de eso, párese un día ahí en Causeway y mire todos los barcos que pasan por el canal y mire las nacionalidades, para que se dé cuenta de que nosotros no podemos estar pensando en Monagrillo, en la arena, en la fiesta. Nosotros tenemos que pensar en el mundo. Claro, divertirnos en la fiesta de Monagrillo, divertirnos en la fiesta de Chitré, como hago yo, por ejemplo, pero mirar hacia adelante en lo que está ocurriendo en el mundo. Bueno, que otro de los temas, hablando del interior, es esta crisis que está habiendo en el agro. Y es preocupante, pues no solamente los productores de arroz, sino también los productores de cerdo, que se están quejando de compras directas, indiscriminadas a grupos muy específicos. Mira, esta es una de las cosas más deprimentes y más bochornosas por la que ha venido atravesando la República durante los últimos 20 años. 20 años. Desde que el presidente Valladares decidió bajar los aranceles del sector agropecuario más allá de lo pactado con la Organización Mundial de la Salud, porque él no quería, del comercio, porque él no quería todos los años estar haciendo eso. Entonces, como no quería cabrearse de eso, tomó una decisión y liquidó el sector agropecuario. Desarmar el arancelario y nos mató a todos. Nos mató a todos. Después vino Mireya Moscoso y lo subió, pero no invirtieron en el agro. Nosotros hemos estado en el agro sin protección, sin políticas. Es una cosa vergonzosa que hablemos de la lucha contra la pobreza y de estar haciendo letrina y estar haciendo agua cuando la gente no tiene que comer. Entonces yo me pregunto, ¿y qué van a echar en esas letrinas si no comen? Si no hay una política de independencia alimenticia, el mundo del próximos años va a aumentar el petróleo, ya está aumentando el petróleo. Eso es parte de lo que está negociando el señor Trump, porque a la Exxon le conviene precios altos. Claro. No nos engañemos. Entonces, para hacer eso, van a aumentar los costos de los alimentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Producir más alimentos. Escuché al ministro del MIDA decir, en el 18 vamos a ser autosuficientes en arroz. Yo le voy a decir algo, señor ministro. Yo fui director de planificación del sector agropecuario cuando el general Torrijos, en la primera fase del desarrollo del proyecto nuestro con el general Torrijos, nosotros fuimos autosuficientes en ese periodo, porque incrementamos el hectareaje en arroz por más de 80.000 hectáreas. Hoy, por más de 60.000 hectáreas. Hoy, el número de hectáreas en producción va en descenso. Y con las actuales políticas de importación, en donde, vaya, pasa por cualquier silo y mire la cantidad de camiones que están parados ahí. Se pasan 10 días. ¿Usted sabe cuánto cuesta un camión para el productor ahí?
Y si no lo puede traer porque se va a perder el arroz. Claro. Entonces, no tenemos políticas porque alguien quiere hacer un negocio con el arroz importado. Entonces, no hay políticas ni en el maíz, no hay política en la caña. Váyase a Azuero, empecé. Hay un desánimo por la caída en la producción de caña, que es uno de los cultivos que más riqueza generaba en esa región. Y como cerramos campos de EPC, matamos una industria en desarrollo, porque a alguien se le ocurrió, ¿no?, que eso era importante porque Martinelli tenía acciones en campos de EPC, y destruyeron la economía de decenas de centenares de empresarios pequeños y de productores pequeños. Entonces decían, no, es que esos campos eran para sembrar otra cosa. Donde se está sembrando esa caña no se puede sembrar nada más que caña. Para los que sabemos un poco de agronomía. Entonces, no tenemos política porcina. No tenemos, el sector avícola, que es el tecnológicamente más desarrollado, le ponemos control de precio. O sea, aplicamos las leyes de mercado para otras cosas, pero para el sector que tiene que tener leyes de mercado, entonces ahí le cerramos. O sea, esa ausencia de política, esa incapacidad para entender al hombre y la mujer del campo, ha llevado a la destrucción en el sector agropecuario. Y lo peor de eso es que el único sector que puede generar empleo a una población de escasa formación técnica es la agricultura. Entonces estamos cortando allí y estamos haciendo más pobres y súper pobres. Entonces decimos, no, como le estamos dando $120, hemos reducido la pobreza enormemente. Yo les quiero decir a todos los panameños. Es más, yo quisiera invitar a cualquier ministro de gobierno de Varela y yo lo pongo en Bocas del Toro, a él y su familia, y le doy $120 para que viva todo el mes. Y me dice si él va a comer en Bocas del Toro con $120. A ver, olvídese de comer carne fina. ¿Qué va a comer? $120 es un engaño y además es una forma perversa de perpetuar la pobreza y el clientelismo. La única forma de sacar al sector agropecuario de esa pobreza es hacer autosuficiente a la familia campesina. ¿Y cómo se hace autosuficiente a la familia campesina? Haciéndola producir más, haciéndole producir sus alimentos, produciendo flores, produciendo vegetales, comprándole sus productos. Los Estados Unidos de Norteamérica, hombre, protege a toda su producción. Yo estudié en los Estados Unidos, conozco cómo se produce en los Estados Unidos, conozco los niveles de protección que tienen los agricultores norteamericanos y nosotros no queremos proteger a los nuestros porque estamos cumpliendo lo que dice la OMC. Bueno, la OMC se puede ir para el cariño. Lo que no podemos hacer es abandonar a nuestros agricultores. Hoy la OMC y toda la globalización viene de retroceso. Y no porque lo estamos diciendo ahora porque nos van a acusar de comunistas. No, eso lo dijo la señora May, la primer ministro de Inglaterra, que más derechista no puede ser, pero con un discurso de centro izquierda, quiere volver a ser de Inglaterra un productor. Un señor como Trump, con un discurso nacionalista, quiere romper los tratados de libre comercio porque han acabado con la clase productora local. ¿Qué lo va a hacer? No, va a haber nuevas reglas en el juego. Y en esas nuevas reglas se requiere que el país tenga una capacidad intelectual, una capacidad de dirección. En vez de estar pensando en las elecciones del 2019, deberían estar pensando en las generaciones de productores agropecuarios. ¿Por qué los jóvenes se salen del campo? Porque no hay forma de vivir en Azuero. No hay empleo. Vaya a PC. Los invito. Vayan a OCU. Hay angustia. Al no tener caña, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si no tenemos cómo vender tomate? Si no tenemos cómo vender la cebolla. Si producimos cerdo y traen jamón importado. Si producimos arroz y traen arroz importado y pilado. ¿Así? Entonces, yo creo que vamos a ser autosuficientes en arroz, pero importado. No producido en el país. De manera que yo creo que esto es un tema de vital importancia. La pobreza en Panamá no la vamos a resolver con subsidios perversos. La vamos a subir el día en que nosotros respetemos a los campesinos, a las familias campesinas y le demos recursos para hacerse autosuficientes
Y eso requiere de una política agropecuaria, de un MIDA fuerte, de un MIDA con recursos, de riego, de semilla, de fertilizantes baratos, de protección, de precios fijos, de políticas muy claras. Y yo envío desde esta tribuna, desde este micrófono, mi solidaridad y mi permanente compromiso con estos hombres y mujeres del campo que hoy viven una angustia terrible. No se engañen en esto. Hay que ser productor para darse cuenta si usted tiene el arroz. Imagínese usted que usted produzca 100 hectáreas de arroz y tenga que 10.000 quintales de arroz y no lo pueda vender y le están cobrando a usted. Y mañana le van a quitar la finca. ¿No? O que usted tenga 100 quintales de cebolla recién cosechado, mira al cielo y viene el agua y que resulta que Lima trajo cebolla y no le compran la suya. Y van los intermediarios y le dicen, te doy $5 por quintal. La compra $5 y viene acá y la vende 80. Eso es lo que está pasando en el campo. Creamos una línea de frío para poder dar mayor tiempo a esa cebolla, pero la línea de frío está más fría. No porque enfríe, sino porque no existe. Entonces, todas estas cosas están pasando en el sector agropecuario y yo me solidarizo con ellos. Yo quisiera tocarte un tema antes de finalizar, Fernando. La justicia. La justicia. Y fíjate lo que voy a decir. Estamos a punto de doblar el 2016 para entrar en el 2017. Ayer escuché un dramático, porque no lo puedo señalar de otra forma, pregunta que hacía la señora Marisol Arosemena de Francolini. La señora se preguntaba, aquel que tiene preso a mi hijo, refiriéndose a Ricardo Francolini, que me diga por qué lo tiene preso. Ese dramático. Y decía la hija de Jason Pastor, papi, pero si tú no has hecho nada malo. Dice la asociación bancaria que no hay nada malo. Todos los banqueros en Panamá saben que no hay ningún caso. Ahora, ¿por qué está preso? Hombre, está preso porque hubo una acción que los organismos de seguridad tomaron, presentaron un informe, ¿no? Y que poniendo preso a Francolini, tumbaba la estructura de Martinelli. Y entonces lo detienen en forma irregular, porque ni siquiera le habían avisado a sus abogados. Y señora, aquí hay una decisión política de tener a su hijo preso. Por eso está preso. Y por eso está Jason preso. Y por eso, por ejemplo, dentro de unos días va el señor Guillermo Ferrufino nuevamente a otra indagatoria. Sobre el mismo tema, ahora cambiaron la medida porque ellos saben que el juez no puede sustentar la decisión de mantener la medida cautelar, sino que tienen que suavizar la medida y entonces en forma apurada cogen el expediente anterior y lo traen. Y fíjese lo que le voy a decir. En el caso del señor Ferrufino, en el caso de lavado de dinero incluyen a personas que han sido sobreseídas definitivamente como autores de un delito que ya han sido sobreseídos. Fíjense que ni siquiera se fijan en lo que hacen. Pero ¿cuál es la maldad? Y lo van a interrogar. Y no, a mí no me extraña que ya estén llamando por ahí, y por eso ya está el periódico La Prensa publicando cosas de Ferrufino, y dentro de poco dirá, ya se ha detenido. Sí. Acaban de anunciar que abren una nueva investigación sobre Fran de Lima. Y le voy a decir algo. La justicia va a ser un tema de la campaña del 2019. Y si el sistema de los jueces no resuelve este entuerto, no vuelve este sistema a su carril, respetando el debido proceso, nosotros vamos a tener linchamientos mediáticos aquí. No solamente contra la administración Martinelli, sino contra la administración Varela. No se engañen en eso. Aquellos que desde el Consejo de Seguridad se creen que son los dueños del miedo y que nos asustan cada vez que dicen que nos investigan, que nos escuchan, que nos siguen, que no sé qué. Ellos van a ser presa del mismo miedo que crearon. Pero eso no es bueno para el país. No. Yo le estoy diciendo, paren esto y busquemos un entendimiento en función de lo que les expliqué de primero. Ayer escuchaba a Mikhail Gorbachev. ¿Se acuerdan de él? El que era primer ministro, presidente
de la Unión de Repúblicas Soviéticas y bajo su El último. mandato se bajó la bandera de la hoz y el martillo para dar paso a la Rusia. Una entrevista que le hacía un periodista inglés. Una entrevista muy bonita porque el periodista toca piano y Gorbachev cantó la canción de la Rusia imperial. Y él le pregunta, el periodista inglés le pregunta a Gorbachev, ¿usted qué piensa de Putin? Mira la respuesta de él. A Putin lo han hecho ustedes más popular en la Unión Soviética, en Rusia, que nadie. Hoy Putin tiene 85% de percepción positiva por los ataques de ustedes. Porque Rusia hoy, dice él, es más nacionalista que nunca. Y como sigan atacándolo, decía Gorbachev para terminar la entrevista, va a llegar a 120% de popularidad. Y se echó a reír. Entonces, mire lo que está pasando. Todos estos ataques estaban dirigidos ¿contra quién? Contra Ricardo Martinelli. Ahora yo le pregunto a ustedes que nos están escuchando, ¿es Ricardo Martinelli más popular o no que el gobierno actual? ¿Sí o no? Mi respuesta es que sí. Entonces, sigan así. Y entonces, al que más le temen, es el que va a salir victorioso. Así que tengan cuidado con lo que están haciendo. Pero piensen en el país. A mí no me preocupa la persecución. Me preocupa como panameño porque yo no quiero que el país caiga en esa vorágine de comernos unos a los otros, mientras de afuera se toman el país. Yo pertenezco a la generación que trabajó intensamente para devolverle al país un solo territorio con una sola bandera. Esa es mi generación. Y creo que es el deber de Varela entregarle a este país ese mismo territorio con una sola bandera, con una sólida democracia. Ese es su deber. El único deber que tiene. No el de estar empujando persecuciones contra nadie, ni periodistas, ni dueños de medios, ni banqueros, ni nada. El que haya cometido un delito, que lo juzgue la justicia. Punto. Y desmontar toda esa estructura del Consejo de Seguridad para convertirlo en lo que realmente debe ser. Un organismo ligado a buscar la protección de los bienes y de la integridad de los panameños que vivimos en este territorio. No para estar persiguiéndonos ni para estar inventando pendejadas. Comentario del ingeniero José Blandón Castillo.